Yo os voy a contar un poco nuestra experiencia que tenemos con el Bernacalan, que es un fármaco antiarrítmico que yo creo que nos puede ayudar mucho para la cardioversión de nuestros pacientes que acuden a configuración auricular de urgencias. Y antes de ponernos a hablar la charla, os voy a explicar un poco las peculiaridades de mi centro y por qué yo creo que en mi hospital se utiliza bastante. Yo trabajo en un hospital de Millán de Domaño, con una población muy amplia, tenemos más de 300.000 habitantes de población y normalmente las urgencias solían estar bastante cargadas, ¿no? Entonces, paciente que venía con fibrilación auricular, nosotros no hacemos guardias de presencia física las 24 horas, entonces muchos de estos pacientes sean atendidos mayoritariamente por el personal de urgencias y muchas veces estos pacientes acababan ingresados en la sala de cardiología con la perfusión de amiodarona, que como ya ha comentado Jorge antes, pues es el fármaco que más tendemos a utilizar en la práctica clínica, ¿no? Entonces, nosotros llegábamos al día siguiente a sala, el paciente ya habían pasado de ser esa ventana de 48 horas que podemos hacer la cardioversión de forma segura por el riesgo de trombosis y ya te planteabas si hacer un ecotren esofágico, si darle de alta con anticoagulación y retrasar un mes la cardioversión. Entonces, intentamos de alguna forma ver cómo podíamos mejorar y yo creo que Bernacalan nos ha ayudado mucho a esto y os voy a contar un poquito la historia de esto que os acabo de resumir. Bueno, ya os he dicho que la cardioversión precoz tiene varias ventajas. Yo creo que es básico, es muy importante que cuanto antes intentemos la cardioversión, más éxito vamos a tener con el paso al ritmo sinusal. Yo creo que también a estos pacientes que revierten el ritmo sinusal es mucho más fácil darles de alta. Y por último, los pacientes, cuanto antes se hace la cardioversión, menos riesgo de tromboembolismo existe. Estos son datos de un análisis retrospectivo publicado el año pasado en JACC, un análisis finlandés en los que se ve que cuando se hace la cardioversión las primeras 12 horas, el riesgo de tromboembolismo es bastante inferior, incluso que cuando se hace entre las 12 y las 48 horas, con lo cual yo creo que son todo ventajas el intentar la cardioversión precoz. Y para esta cardioversión precoz yo creo que Bernacalan es un fármaco antiarrítmico muy útil porque tiene unas características peculiares y dentro de esas características peculiares yo resaltaría sobre todo su mayor especificidad sobre las células auriculares, lo cual disminuye mucho la proarritmia y facilita mucho el uso. Se usa de forma endovenosa y tiene una vida media corta, lo cual hace que si el paciente desarrolla un efecto adverso, si nosotros retiramos el fármaco, fácilmente se recupere ese evento adverso. Hay 4 estudios pivotales publicados, yo os voy a comentar el estudio ABRO. El estudio ABRO es el que se comparó con amiodarona y lo que se vio es que a los 90 minutos de tratamiento era mucho más eficaz que la amiodarona en la reversión al ritmo sinusal. Hay otros registros de práctica clínica con datos reales que han mostrado mucha mayor eficacia, en torno al 70% en estos pacientes, y en este registro, que es el registro de Malmo, pues se vio que uno de los factores que más influía en la eficacia del fármaco era la duración de la fibrilación auricular. Pacientes que llegaban a urgencias con menos de 10 horas era más eficaz el fármaco. Ya digo que hay más estudios. Este es un grupo argentino publicado a principios de este año con un éxito del 85%, lo cual yo creo que si utilizamos bien el fármaco los resultados son mucho mejores que los que se presentaban en el estudio ABRO, ¿no? ¿Y qué dicen las guías de Bernacalan? Bueno, pues en la revisión de las guías de 2012 se introdujo Bernacalan como un fármaco útil para la cardioversión farmacológica en urgencias, dando una indicación tipo 1 en pacientes con cardiopatía leve con fibrilación auricular de menos de 7 días y una indicación 2B en pacientes con fibrilación auricular y cardiopatía moderada o cardiopatía isquémica estable. Además, el Bernacalan se puede utilizar de forma eficaz en pacientes que tengan una fibrilación auricular de menos de 3 días tras cirugía cardíaca.
¿Cuáles son las contraindicaciones? Yo creo que tenemos que tener todos esto claro a la hora de utilizarlo. Una contraindicación clara es pacientes con estenosis aórtica severa. Otra contraindicación es pacientes con hipotensión, con presión arterial menor de 100 milímetros de mercurio. Pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3-4, disfunción sistólica severa, también es una contraindicación para el fármaco. Pero fijaros que lo estoy diciendo, ¿qué cardiopatía no se puede utilizar? Cuando normalmente con los fármacos antiarrítmicos decimos que si hay cardiopatía, salvo la amiodarona, con el resto decimos que si hay cardiopatía no debemos utilizarla. Con esto estoy dando aquellos datos de cuáles no hay que utilizarla, porque en la mayor parte de pacientes con cardiopatía lo podemos utilizar. Otro paciente que no debemos utilizar es paciente con QT largo, con bradicardia severa, disfunción sinusal o bloqueo AV de segundo o tercer grado. Y por último, en pacientes que tengan que se les haya utilizado un antiarrítmico por vía endovenosa en las últimas 4 horas, tampoco deberemos utilizarlo hasta que pase esa ventana de 4 días, ni en el síndrome coronario agudo reciente, el último mes. Pero cardiopatía isquémica estable se puede utilizar sin ningún problema. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes del Bernacalan? Pues lo más frecuente son efectos adversos muy poco importantes, pues trastornos del sabor, estornudos, parestesias, y algo más importantes, pero que normalmente se corrigen de forma muy sencilla, es la hipotensión, que normalmente se corrige aportando volumen al paciente, taquicardias ventriculares no sostenidas, que suelen ser cortas y se solucionan solas, o la conversión a flútero auricular, con lo cual, bueno, pues tenemos una arritmia distinta y que ya veremos cómo la solucionamos. Ya digo que los efectos adversos normalmente se producen durante la perfusión del fármaco y que rápidamente se solucionan. Pues bien, ya os he dicho en qué pacientes utilizarlo, en qué pacientes no utilizarlo, y ahora me toca deciros cómo utilizarlo. La verdad es que se da una perfusión de 10 minutos, la dosis inicial es 3 miligramos kilo, que se perfunde en 10 minutos. Hay que decir que el vial tiene 500 miligramos, con esto calculamos la dosis que necesitamos para el paciente. Nosotros normalmente lo diluimos en 100 mililitros de suero fisiológico y a partir de ahí calculamos la velocidad de infusión. Tenemos que calcular la dosis que le tenemos que dar al paciente y calcular la velocidad de perfusión para darla en 10 minutos. Si en esos 10 minutos, que en la mayor parte de casos revierte el paciente, pues ya se acaba la perfusión, no hay que dar la segunda. Si en esos 10 minutos el paciente no revierte, esperamos 15 minutos y damos la segunda perfusión, que en este caso es de 2 miligramos kilo durante otros 10 minutos. Normalmente siempre tenemos que monitorizar al paciente unas horas después de la perfusión para asegurarnos de que el paciente no tenga ningún problema, que en nuestra serie no lo tiene. Y una vez ya está hecho esa monitorización posterior, podemos dar de alta al paciente urgente. Pues bien, nuestros datos, de momento llevamos 30 pacientes recogidos. Esta semana hemos puesto 4 pacientes, la verdad por distintos motivos no he podido añadirlos a esta serie. La edad media de nuestros pacientes era 64 años, la mayor parte varones, la mitad hipertensos, ningún diabético, un paciente con cardiopatía isquémica, ninguno con insuficiencia cardíaca en nuestra serie. El CHA2-VASc medio era de 2, la mayor parte era el primer episodio de fibrilación auricular que tenía. El tiempo de evolución normalmente era un tiempo corto, o sea, el tiempo de evolución desde que el paciente había empezado a notar la arritmia, unas 10 horas de media, pero de mediana 4 horas y media. Fijaros que hay algún paciente con un periodo más largo de fibrilación auricular, pero por supuesto era gente que eran segundos episodios y ya sería gente que estaba anticoagulada. Y la frecuencia cardíaca, cuando llegaron a urgencias, la frecuencia cardíaca media era de 130 latidos por minuto. En la reversión a ritmo sinusal en nuestra serie ha sido muy alta, el 83%, y estos 4 que han venido esta última semana han revertido todos, o sea que el éxito es, por lo menos en nuestra serie, es mayor a la que os muestro aquí. El tiempo de reversión es realmente rápido, en 10 minutos de media los pacientes han revertido, es decir, con la primera perfusión los pacientes revierten la mayor parte. El tiempo en urgencias se reduce mucho, una mediana de 4 horas en urgencias, lo cual es una gran ventaja para todos, especialmente para el personal de urgencias.
y la tasa de complicaciones, por lo menos en nuestra experiencia, es muy baja, 10% tuvo complicaciones. Las más frecuentes, las que tuvimos nosotros, fue el primer paciente, que eso, claro, fue un shock. Al principio bajábamos nosotros, luego ya lo ponen los compañeros de urgencias en todos los casos. El primer paciente tuvo una taquicardia ventricular no sostenida, fue un susto, pero bueno, fue menos de una pantalla, pasó enseguida. Seguimos con la perfusión, el paciente pasó a ritmo sinusal y fue dado de alta. Y otros dos pacientes lo que tuvieron fue pues, el típico efecto adverso de este fármaco, que es tos, disgeusia, molestias inespecíficas. Y respecto al uso con otros fármacos antiarrítmicos, en un paciente se había intentado perfusión de amiodarona y no revirtió el paciente, se esperó 4 horas, se le puso la perfusión de Bernacalan, y el paciente pasó a ritmo sinusal en los primeros 10 minutos. Y otro paciente llevaba tratamiento de base con flecainida y bueno, se le puso el Bernacalan y el paciente revirtió a ritmo sinusal. Yo creo, un poco ya para terminar, las claves para el éxito y por qué lo utilizamos nosotros en nuestro medio. Se os explica un poquito al principio por qué, pero yo creo que es básico la colaboración entre cardiología y nuestros compañeros de urgencias y hematología. Yo creo que el problema de la fibrilación auricular está claro que es, aparte de la clínica, el tromboembolismo. O sea, es básico que el paciente tenga una salida clara desde urgencias para que se apoyen los protocolos que permitan una cardioversión rápida. Claro, al principio, cuando no teníamos toda la estructura montada, los compañeros de urgencias muchas veces lo ingresaban al paciente para que iniciáramos una anticoagulación, para que diagnosticáramos al paciente y un poco ellos pues tener la vía clara. Ahora hemos montado una consulta especializada, una consulta de fibrilación auricular, un solo acto, que se ve al paciente en 1 o 2 semanas después de ir a urgencias, se le hace el eco, se estudia al paciente, con lo cual eso le da desahogo a los compañeros de urgencias. Y luego también hemos montado una vía clara que el paciente, una vez llega a urgencias, al día siguiente o a los 2 días se ve por hematología y se inicia la anticoagulación. Yo creo que esto es básico. Y luego apoyo en los primeros casos, porque los compañeros, por lo menos en mi centro, tuvimos alguna mala experiencia con fármacos que yo creo que tienen una indicación clara de pacientes sin cardiopatía estructural, pero incluso en esos pacientes, como son la flecainida y la propafenona, pueden tener efectos adversos, y la verdad es que cuando se dan por vía oral hay veces que asustan. Y yo creo que habíamos tenido alguna mala experiencia y eso había frenado mucho el uso de estos fármacos en urgencias. Si os fijáis, la mayor parte de nuestros pacientes han sido sin cardiopatía. Yo creo que esa es también la base de nuestro éxito. O sea, por eso los pacientes revierten más y tan rápido. Otro dato importante es la seguridad. Es un fármaco, ya he dicho, muy seguro, con efectos adversos fácilmente solucionables. Ya he dicho, la apropiada selección del paciente y luego la preparación correcta de la dilución. He dicho cómo se hace, o sea, la dosis es básica, utilizarlo bien, porque si no el fármaco no funciona. Y ya para concluir, deciros que en el paciente con fibrilación auricular de menos de 48 horas o menos de 7 días, si está anticoagulado, la cardioversión ha de ser lo más precoz posible. Yo creo que esto es básico para conseguir una buena tasa de reversiones y poder darle de alta al paciente. Que Bernacalan es un fármaco eficaz, rápido y seguro para la cardioversión farmacológica de estos pacientes, y que el uso de Bernacalan en nuestro caso ha reducido claramente la estancia en urgencias, y esto es básico. Y lo que a nosotros nos ha desahogado mucho es que ha reducido el ingreso de pacientes con fibrilación auricular que ingresaban con la perfusión de amiodarona y que eran pacientes que al final los tenías en planta y bueno, pues los tenías que tener un par de días ahí hasta que les hacían las cosas. Esto, Bernacalan nos ha ayudado mucho a mejorarlo. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.